Esta exposición surge a partir de un cómic que se llama Regreso al Edén, y es un cómic que hice porque quería mantener en cierta manera la memoria de mi madre. Mi madre tiene ya pues cerca de 90 años y pensaba que, bueno, que si yo no mantenía todas esas vivencias que había tenido, pues nadie lo iba a hacer, porque su vida no tiene nada de especial. Pero también eso es lo que me parecía que era interesante, ¿no? De poder contar la vida de una de esas personas anónimas, ¿no? que tuvieron que vivir un momento difícil, como fue, bueno, su infancia durante la posguerra, y que, bueno, y que su épica quizás fue sobrevivir a toda esa época dura. Entonces, bueno, empecé a hacerle entrevistas a mi madre, y en estas conversaciones, bueno, mi madre me habló mucho de su madre. Murió cuando tenía 14 años y ella tiene ahora 90, ¿no? Y dice que a diario se acuerda de su madre, ¿no? Y entonces para eso tiene una fotografía que es la única fotografía que mi madre tiene con su madre. Entonces a partir de esa fotografía quise contar toda una historia, ¿no? La fotografía como excusa para poder introducirnos en ella, ¿no? Que yo creo que es algo que siempre hemos querido hacer en alguna ocasión, ¿no? Esas fotos antiguas de algún familiar, querer saber, ¿no? de qué estaban hablando en ese momento, qué había fuera del encuadre, qué pasó después de que el fotógrafo disparase esa fotografía. Entonces la historia me servía un poco como excusa para poder cumplir eso, ¿no? Meternos en una fotografía y conocer todo lo que había alrededor. En esta exposición lo que hemos pretendido es dar como una profundidad a la historia que aparece en este cómic. Lo que hacemos es recrear y ampliar la información en la que está basada el cómic. Damos información sobre lo que es la ciudad donde sucede la historia de la madre de Paco, en Valencia, y complementamos toda esta historia pues con, aparte de las viñetas del propio cómic, lo que aparecen son objetos de la época, documentos de la época, prensa también de la época y luego fotografías. Hay de distintos archivos, hay fotografías de esos años 40 que ayudan al visitante a contextualizar la historia de Antonia, que sucede en la Valencia de aquellos años. En general yo suelo hacer los cómics para intentar comprender y reflexionar sobre determinados temas, ¿no? En este cómic se trataba de intentar comprender a mi madre y también comprender una época difícil, ¿no? que por muy lejana que nos parezca, sigue habiendo gente que la ha vivido. Mi madre, pues como decíamos, con 90 años, estuvo en una época de miseria, de gran mortandad, de represión, donde la mujer no tenía ningún papel en la sociedad. Entonces, al montar esta exposición nos planteamos que fuese un paso más allá de lo que había ido el cómic. O sea, para mí toda esa documentación que me había acompañado durante el cómic, en el fondo me había hecho aprender muchísimo, ¿no? Sobre esa época y sobre la vida de gente como mi madre. Y en esta exposición, junto con José Azcárraga, lo que intentamos es utilizar toda esa documentación, todo eso que yo había usado en el cómic, que pudiese estar aquí, ¿no? Que la gente que entrase a ver la exposición no solamente se basa un poco la idea de lo que ha sido el cómic, de esa visión de una mujer como Antonia en la posguerra, sino que también fuese para toda la gente que venga, una especie de inmersión en una época, ¿no? Que comprendan pues, bueno, todo lo que ocurrió en aquel momento. Yo creo que no es que la historia se repita, pero no sé quién decía que la historia rima, ¿no? O sea, no se repite, pero rima. Pues está bien, ¿no? Comprender el pasado nos ayuda a comprender mejor la situación en la que vivimos y cómo somos. Y yo creo que este tipo de exposiciones es una manera, ¿no? de no olvidarnos de nuestro pasado, porque al final pues, bueno, somos parte de él.